Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Yo voy a hablar sobre un tema hoy, el día de esta mañana. Hay 3 cosas que todo cristiano no debe de ignorar. Número 1, no debemos de ignorar que Jesucristo es el que hace la obra por medio de su Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 11:25. Dice, no quiero que ignoréis este misterio, porque aquí el que hace la obra, aquí el que tiene poder es Cristo Jesús. Él fue el fundamento, Él es la roca, Él es el fundamento y la cruz del Calvario. Allá donde Él fue a la cruz, yo no he muerto por nadie, nadie ha muerto por usted. El único que dio la vida es Cristo Jesús. Y muchas personas ponen la mirada en un profeta, ponen la mirada en un apóstol. Muchos están metidos en el evangelio para llevar un doble evangelio, para engañar a la gente. Nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, nosotros como personas, como aquel obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, nosotros tenemos que tener un testimonio firme, un testimonio claro, un testimonio genuino delante de los hijos de Dios y sobre todo delante del Dios poderoso. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has dado ese paso de arrepentimiento, aquí el que hace la obra se llama Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Mire qué lindo lo que dice el apóstol Pablo, que ninguno debe de ser arrogante. Ahora, ¿cuántos artistas hay en la iglesia? Aquí nosotros solo somos, como dije, obreros, embajadores de Cristo somos. Dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel el endurecimiento. ¿Qué le quiere decir? Eso mismo le ha acontecido a Israel. Estaba diciendo el apóstol Pablo, que ellos se habían hecho arrogantes delante de Dios, que ellos se habían puesto ellos mismos, y eso está mal delante de Dios, porque aquí el que hace la obra se llama Cristo Jesús. Cuando vamos a orar por alguien, el Señor es el que va a hacer la obra. Nosotros solamente vamos a orar por ti, pero el Señor es el que hace, el Señor es el que contesta las peticiones. Amén. Entonces, la segunda cosa que no debemos de ignorar es el don que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Usted tiene un don, probablemente su don sea totalmente diferente al mío, probablemente su don sea el don de la oración, probablemente su don sea el don de sanidad, usted tenga el don de dar consejos, probablemente el don sea de que a usted la sigan para que ore por los hogares, matrimonios rotos, o Cristo te ha manifestado algo que tú quieras llevar y tú tienes que hablar el evangelio como lo estamos haciendo hoy, porque si el Señor me pone a mí que lleve un evangelio y el evangelio no lo doy como el Señor me da, ¡ay de mí! Ahora, la segunda, la tercero que no debemos de ignorar es la segunda venida de Cristo. Esto es nuestra esperanza, eso es nuestra fe. Bueno, les voy a leer aquí donde dice en Primera de Corintios, capítulo 3, desde el 4 al 9. Quiero que pongan mucha atención ahora y después vamos a hablar de esto. Dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?, le dijo Pablo. Y ya les voy a explicar qué pasaba aquí en este momento en esta iglesia. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, mire qué lindo, yo planté, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Qué hermoso es saber que usted y yo, hubo un valiente que a usted y a mí, hubo un valiente que vino y le dijo, tú estás pecando, tú eres pecador, y solamente hay 2 caminos, o el cielo o el infierno. Arrepiéntete ahora. Mire qué hermoso saber cuando nosotros estamos
estamos escuchando la palabra de Dios, cuando alguien redarguye, ya el Señor tiene ese momento para ti y para mí. Siempre debe de haber un valiente, como estamos ahora, como estás tú. Si el Señor te ha puesto una palabra, lleva esa palabra, porque almas se van a salvar, vidas van a ser recuperadas para el Señor. El enemigo quiere engañar, hay dos pugnas en guerra, hay dos espíritus en guerra, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Los dos quieren llevarse tu alma, pero ¿a quién se la vamos a entregar nosotros? Al dador de la vida, aquel que tiene poder, al que nos ha amado. Él nos amó primero, Él nos encontró primero. Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Mire qué hermoso, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Qué hermoso aquí. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme su labor. ¡Qué lindo! Vamos a recibir una recompensa grande, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Mire qué hermoso. Aquí, ¿por qué Pablo estaba hablando así? Bueno, déjeme explicarle. Pablo, mire, a veces a nosotros nos pasan cosas en la vida que siempre vienen para bien. Aquí habían dos personas, había un matrimonio que se llamaba Priscila y Aquilas. Ellos eran ciudadanos, eran judíos, pero eran ciudadanos italianos, y ellos habían sido desterrados de Roma porque Roma había comenzado la persecución. Entonces, mire la persecución. Muchas veces la persecución trae algo bueno. Es para el Señor a movernos del confort que tenemos para buscarle verdaderamente. Aquí ellos quizás ya le servían al Señor, pero no de la forma que el Señor quería. Entonces ellos llegaron a Turquía, llegaron a Corinto y conocieron a Pablo. Mire a quién conocieron: al apóstol Pablo, aquel hombre que había dejado todo por el todo, aquel hombre que sabía muy bien desde su pensamiento, desde su fe, desde sus hechos, a quién él les servía. Qué hermoso es saber. Y se encontraron con ellos, y mire, no es casualidad, los tres tenían experiencia en hacer carpas y comenzaron a trabajar haciendo carpas para venderlas, para tener algo con qué vivir. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo les estaba hablando de la palabra de Dios. La palabra estaba llegando a esos corazones a transformar vida. Solamente 4 veces en toda la Biblia se habla de Aquilas y de Priscila, pero ellos dejaron un gran legado. Eran grandes hombres del Señor. Lo más importante no es cuántas veces se mencione tu nombre, lo más importante es que se mencione el mensaje que tú estás llevando. Poderoso Dios, poderoso gigante. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando hoy, en esta mañana, como me ha hablado a mí. Nosotros como embajadores de Cristo, nosotros como ministros del Señor, nosotros como obreros del Señor, tenemos que dejar esto bien claro al pueblo de Dios, que no es por nosotros, es por aquel que trabaja por medio de nosotros, pero Él es el que hace la obra cuando Él quiere y como Él quiere, no a la forma que nosotros queremos. Yo he oído muchos que dicen, ahora Señor, ahora te ordeno. No, el Señor no se le ordena. Nosotros somos obreros del Señor. El Señor lo va a hacer. Yo por eso siempre digo que lo haga conforme a su necesidad, conforme al pedido que hayamos tenido, pero a la final, Señor, que se haga conforme a tu justicia y a tu verdad. Dios, cuando a veces tenemos un problema, cuando a veces tenemos una situación difícil, a veces nos corren de un trabajo, podemos decir, todos mis amigos, mis compañeros, los que yo creía que eran amigos, se unieron y me corrieron de mi trabajo. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene puertas mejores. Probablemente
probablemente ahí estamos en un confort, probablemente ahí estamos también que ni nos acordamos de Dios, pero cuando comenzamos el recorrido en el desierto es cuando comenzamos a buscar verdaderamente de Dios. Ahora, a eso estaba pasando con Aquilas y Priscila. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos creyeron en el Espíritu Santo, y luego Pablo encontró a Justo. Él era un gobernador. Pablo le habló a él, y él también, después de ser él vino a ser alguien importante en la iglesia. Mire qué hermoso. Entonces había un hombre que había nacido en Alejandría, que se llamaba Apolos. Este hombre dice que era muy inteligente, era muy elocuente, muy audaz. Este hombre tenía la palabra a flor de piel en la boca. Este hombre conocía al Señor, había sido instruido como el apóstol Pablo a adorar y amar celosamente a Dios. Pero dice que un día él estaba predicando la palabra de Dios. Aquilas y Priscila lo estaban oyendo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron: él sabe mucho, pero no tiene ahorita el fundamento que él necesita. Este hombre necesita conocer de Cristo Jesús. Y entonces, cuando él terminó de predicar, dice que lo llamaron aparte. Y dice que, pero también tomemos en cuenta que Apolos no fue orgulloso. Ellos le llevaron el fundamento, le hablaron de Cristo Jesús, y él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque la iglesia de Corinto, había una gran discordia en la iglesia de Corinto. Unos decían: no, a mí quien me habló del evangelio fue Pablo. El otro decía: no, a mí fue Apolos. Y la iglesia se estaba separando, había contienda. Había, en otras palabras, la iglesia mía es la mejor, la tuya no, la mía es la mejor, porque aquí no. Pablo les habló a todos ellos explicándole que ellos solamente habían sido instrumentos en las manos de Dios, que ellos solamente eran embajadores. Lo mismo que el Señor te está diciendo a ti: no pongas la mirada en el hombre, porque el hombre se equivoca. Usted no sabe de dónde el Señor me sacó a mí. Yo no sé de dónde el Señor lo sacó a usted. Yo no sé cuál ha sido la transformación que el Señor le ha dado a aquellos grandes hombres que nosotros veíamos: a Billy Graham, a Gigi Ávila, a Luis Palau, aquellos hombres que ya duermen en la presencia del Señor, pero que hicieron tantas cosas aquí en la tierra. Así usted y yo debemos de seguir y continuar haciendo, sembrando, llevando la palabra, llevándole, pero siempre haciéndole saber claramente a la persona que no es usted, que no soy yo, que es el Espíritu Santo el que va a transformar. Tu fe es como, si tu fe es como un grano de mostaza, nosotros podemos mover y levantar a alguien que está ya a punto de partir con el Señor. Si el Señor quiere, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros mueve montaña. La oración, el ayuno, la palabra desciende con la unción de poder desde los cielos. Los cielos se abren para que el Señor mande esa bendición. Lluvia de bendiciones el Señor manda, y el Señor quiere mandar todos los días. El problema que nosotros estamos enfocados en el problema, no en la bendición, y las bendiciones se ven a diario. Dios es grande y poderoso. Ahora el Señor dice que nosotros no debemos de confiar en nadie, no debemos de poner la mirada en un hombre o en una mujer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como está diciendo Lupita, tiene toda la razón. Solamente usamos las herramientas, no es que somos herramientas, usamos las herramientas que el Señor nos dejó. ¿Cuáles herramientas? La oración. ¿Cuál otra herramienta? La palabra de Dios. ¿Cuál otra herramienta? El ayuno mueve fortaleza. El ayuno sujeta al enemigo. El enemigo no tiene autoridad. Nosotros solamente somos embajadores, ministros del Señor. Solamente somos obreros. Entonces, la conducta inmadura de muchos ha llevado a entristecer el corazón del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque muchas a veces escucho
escucho mensajes de alguien más y en cada mensaje el Señor siempre va a hablar algo bueno. Nosotros tenemos, si aquella persona quizás se equivoca, claro, se va a equivocar porque es un ser humano, pero detrás de todo mensaje hay una palabra que el Señor va a llevar a ti. Hay que sacar lo bueno y lo malo hay que desecharlo. Nosotros tenemos que tener discernimiento. La familia de Chloe había escrito a Pablo aquí para que Pablo viniera, porque la iglesia quizá estaba ya a punto de deshacerse. La iglesia estaba a punto ya de separarse. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto la mirada en Pablo. Pablo había llegado a la ciudad de Corinto. Él había armado la iglesia. Pablo había ayudado a crear esa iglesia, y Apolos era el que llevaba la palabra. Por eso Pablo bien claro está diciendo aquí, dice Pablo, ¿por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? ¿No sois carnales? Aquí le está hablando Pablo que ellos eran inmaduros espiritualmente, eran carnales porque no estaban entendiendo de que la victoria, de que el poder, de que la gloria era solamente de Cristo Jesús. ¿Qué pues es Pablo? Dice él. ¿Y qué pues es Apolos? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí bien claro está diciendo que a cada uno le concedió el Señor. Cada uno, si usted no pone a trabajar el don que el Señor le ha dado, nunca va a saber qué es lo que el Señor le ha dado. Órele al Señor, que el Señor le hable en sueño, que el Señor le hable por medio de la palabra, que el Señor le hable por medio de la oración. La oración es el cable directo que tenemos con el Señor. La oración es la que nos abre todo entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y mire, Pablo trabajaba mucho, y Pablo era un hombre consagrado al Señor. Pablo era un hombre que le daba todo el tiempo al Señor. Nosotros debemos de trabajar, debemos de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras primicias. Claro que sí, pero no solamente es el dinero. Las primicias son el tiempo que usted le da al Señor, el tiempo, el primer aliento que usted, cuando abre los ojos, lo primero que hace es venir a honrar el nombre del Dios poderoso, leer las sagradas escrituras. El Señor habla muchas veces en la madrugada. El Señor casi siempre habla en la madrugada, casi siempre en la oración que usted está teniendo con Él. El Señor le está mostrando misterio, y no solamente eso, usted está atando todo mal, está atando toda artimaña, está atando todo lo que el enemigo le tenga preparado para el día. Entonces nosotros tenemos que venir con temor y con temblor delante del Dios vivo. Nosotros el mensaje es Cristo Jesús. El mensaje fue allá en la cruz del Calvario, donde Él murió por usted y por mí. Pero también ahí Él nos dio la primicia de la resurrección. Él fue el primero. Él es el que edifica, el que hace crecer nuestra fe más cada día por medio de su Espíritu Santo. Aquí Pablo dice nuevamente, yo planté. ¿Qué fue lo que Pablo plantó? La iglesia. Pablo fundó muchas iglesias. Pablo era un hombre que sabía la meta a lo que el Señor lo había mandado. Pablo no estaba titubeando. Pablo estaba consciente del llamado que el Señor le había hecho a él. Y dice, Apolos regó. ¿Qué era lo que Apolos regaba? Aquellas plantitas que hay que verlas cómo crecen cada día. El rocío de la mañana, así como el rocío de la madrugada cae. Vaya, salga fuera de su jardín a esta hora, toque sus plantitas, va a ver cómo están humedecitas. Es el rocío que el Señor, aún de esas plantas, el Señor se acuerda. ¿Cuánto no más de ti? ¿Cuánto no más de mí? Esta es la palabra, el maná del cielo que traemos hoy en esta mañana. Así es que cuando usted ore, cuando usted pida por una oración, pida por una petición, si le hablan cualquier hermano para orar por usted,
hágalo con la persona. ¿Por qué? Porque el que ministra, el que obra, se llama Espíritu Santo. Aquel valiente que se levantó a hablarme a mí, nunca iba a imaginar que Dios iba a redarguir mi corazón por medio del Espíritu Santo. Aquel que te habló a ti, que te trajo el mensaje, que se preparó para ese mensaje, como él no sabía, esa persona no sabía, ella no sabía de que Dios tenía ese tiempo para ti y para que tu corazón cambiara, para que tus ojos fueran abiertos. Ese es el mensaje que el Señor quiere traer hoy en esta mañana. Y también dice: en cada ministerio de Dios se encuentra una rica sabiduría. Cada persona, cada pastor, así sean. Muchas veces hay gente que me ha dicho, pero mire, el pastor tal y tal y tal, o la pastora tal y tal y tal, o la iglesia tal y tal y tal, mire que solo de diezmo, solamente de esto hablan, solamente. Bueno, están hablando una verdad a medias, pero el punto aquí es de que nosotros tenemos que vivir conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que vivir conforme a los planes de Dios. Planes de bien tengo para con vosotros, dice el Señor, y no planes de calamidad ni planes de mal. Por eso nosotros tenemos que saber que Él nos encontró primero. Dios hizo la obra en tu vida. Dios fue el que abrió tu pensamiento para que tú le pudieras entender de que sin Él nada somos, de que sin Él nosotros no podríamos haber alcanzado la gloria, no podríamos haber alcanzado el milagro de ser salvos. La salvación no tiene precio a pagar con dinero. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. La gloria no la comparte Él con nadie. La gloria es solamente del Dios Altísimo, del Dios soberano, del Dios poderoso. Yo tengo la fe que todos los que estamos ahora en este momento, en la madrugada, buscando del Señor, es porque hemos creído, hemos dado ese paso de arrepentimiento, es porque entendemos que el Señor nos quiere usar grandemente. Hay un llamado que tú tienes que buscar, hay un llamado que tú tienes que saber cuál es, a qué te llamó el Señor, qué es lo que Él quiere que tú hagas. Bueno, dices tú, voy a comenzar hablándole a alguien de la palabra, comenzando a llamar a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, diciéndole: Cristo te ama. Mira, yo te quiero leer este versículo, yo te quiero decir que este versículo significa tal y tal cosa, que el Señor quiere glorificarse en tu vida, que el Señor quiere restablecer una relación contigo, que el Señor quiere que te reconcilies con Él, que el Señor te está diciendo hoy que el tiempo se acerca, que el tiempo ya no es tiempo de perder el tiempo, que ahora es el tiempo que para el que tenga oído que oiga. Ahora es el tiempo para aquel que si quiere creer te va a creer, el que no quiere creer pues será él y Dios, pero que no quede en nosotros, que esa sangre no venga sobre nosotros. A Jeremías, a Ezequiel, el Señor los mandó a hablarle a un pueblo. El Señor le dijo: mira, ve a hablarle a aquel pueblo, y ellos dijeron: Señor, yo no puedo, porque para empezar yo soy judío y ellos no me van a creer. El Señor, que les dijo, a uno le dijo: no digas que eres niño, porque yo he puesto la palabra en tu boca. Al otro le dijo: no digas tú, hijo de hombre, que no van a creer, porque la palabra que tú vas a llevar es la que yo voy a poner en tu boca. Mire qué lindo, el Señor nos habla. El Señor te habla de una manera, el Señor te habla de otra. Aquí nos acaba de hablar Pablo por medio del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un hombre que como yo he dicho, un hombre que vivía conforme al corazón de Dios, vivía para el Señor. Desde el momento que él fue tocado, Pablo nunca dijo: yo soy de Ananías. Ananías fue el que oró por Pablo. Yo no sé si usted se acuerda cuando Pablo quedó ciego después que el Señor había hablado con él. Pablo no miraba para nada. Ese era el aguijón que Pablo tenía en su vista, pues él no podía mirar. Por eso en muchas partes de la Biblia él dice que le perdonen la letra que él ha hecho, porque la letra la hacía muy grande, él no veía bien. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? El Señor mismo le habló a Ananías y le dijo: ve y ora por él, porque instrumento
instrumento. Mire lo que le dijo el Señor, porque instrumento me es en mis manos. Gracias a Dios que el Señor la ha elegido a usted, que el Señor ha elegido tu vida, que el Señor eligió la mía para ser instrumentos en sus manos. Eso es lo que yo quiero ser, instrumento en las manos del Señor, llevar el evangelio, llevar el fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús. Él es el que transforma, que nunca se te olvide. Él es el que transforma, el que cambia. Muchos pastores dicen, oh, el Señor le habló aquí en mi iglesia. El Señor te va a hablar en donde quiera. El Señor te va a hablar a ti en el momento que Él decida. Oh, el Señor lo bendijo a usted aquí en la iglesia. El Señor te va a bendecir a ti. Esos son apóstatas. Esas son cosas de ahora. Ese es el evangelio que se está viendo en muchos lugares. Ese es el evangelio que está llegando ahora. El enemigo es mentiroso. El enemigo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por el pecado del mundo, muchos se alejarán. El Señor te va a hablar en cualquier momento. El problema es que no en todo momento nosotros estamos dispuestos que el Señor nos hable. El Señor nos va a hablar cada día porque clamamos y levantamos la vara de poder. Levantamos así como Moisés levantaba. Dice que él levantaba sus manos, él levantaba pidiéndole al Señor porque sabía que solamente en el Señor estaba la victoria y el pueblo peleaba con otro pueblo. Y dice que cuando él bajaba las manos, se bajaba el otro pueblo enemigo, comenzaba a ganar la guerra. Entonces por eso Aarón y Uz le tenían las manos hacia arriba, pero ellos estaban orando. El que pelea la batalla, el que pelea la guerra es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les esté con ustedes, que el shalom del Señor esté contigo y conmigo. Bendito el nombre del Dios soberano. Amén.